Apóstol, la siguiente pregunta nos llega por medio del chat y dice: cuando Dios creó el mundo, ¿ya yo estaba ahí creada? La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, ya Él nos conocía. Eso es lo que compartimos en el retiro más reciente. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía conocimiento de nosotros. Sí, la pregunta es, sí, desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía de usted y de mí. ¿Por qué? No sabía, cuando digo sabía de usted y de mí, no estoy diciendo con este cuerpo. Sabía en lo que usted es en espíritu. ¿Dónde lo podemos encontrar? Es interesantísima, la pregunta es sumamente poderosa. Pero que si usted va para ver dónde lo podemos encontrar. Estoy buscando la escritura en mi corazón en este momento. Vamos a buscarle la palabra. La encontramos inmediatamente en el nombre poderoso de Jesús. Con toda la ayuda del Espíritu Santo la encontramos. Si la encuentra, pues procedemos, pastor, no hay problema conmigo. Ok, vamos a ver si aquí. Ok, Efesios capítulo 1 en el versículo 4. Dice, si vamos al versículo 4, coger lo que es, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si lo vemos en contexto, que me gusta verlo en contexto, podemos verlo también. En Efesios capítulo 1, en el tercer versículo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La pregunta es sí, Él nos conoció desde antes, desde mucho antes. Y obviamente una segunda escritura. Obsérvelo conmigo en primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 20. Padre, gracias te damos a ti. Observe cómo dice en el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros, y mediante la cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahí queda demostrado en dos escrituras poderosísimas, dos escrituras de mucha potencia que nos dicen, Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Precioso, de verdad. Y apóstol, en esa misma línea, que esto tiene que ser, son las damas que fueron al retiro. Entonces quiere decir que estaba creada antes que Adán fuese formado. Seguro. No creada, conocida. Conocida. Dios lo había conocido. Dios sabía que existía, que ese espíritu estaba ahí con Dios. Gloria al nombre de Jesús. Correcto. Tremendo, apóstol.
En otras de las preguntas que nos llegaron por medio de miembros de nuestra iglesia, apóstol, le dicen, en estos tiempos, Jerusalén está atacando a otros países. Esto es parte de las señales de los últimos tiempos, tratando de presentarse como un país con poder ante el mundo. Bueno, Israel tiene muchos enemigos. Qué cosa, ¿verdad? Israel es el pueblo escogido por Dios. Y ese pueblo le falló a Dios, y como le falló a Dios, la Biblia dice, voy a contestarle la pregunta, pero déjeme hacer una historia larga, cortita. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que en Juan capítulo 1, en el versículo 14, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, Jesús vino para el pueblo de Israel. Pero eso es el que dice, yo he venido para salvar las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero que como el pueblo no lo recibió, entonces Jesús se volvió a nosotros los gentiles. Y ahí entramos nosotros. Pero ¿qué acontece? Debido a que había una rivalidad, una contienda de años entre la descendencia, en la misma descendencia de Abraham, es decir, Isaac e Ismael. Y de ahí es que viene toda esa rivalidad que está vivita todavía, vigente todavía. Y son muchos los pueblos de los gentiles que algunos se han alineado con la descendencia de Abraham por medio de Ismael y otros se han alineado con la descendencia de Abraham por medio de Isaac. Y ahí es donde está la rivalidad de hoy en día. Pero esto que está aconteciendo, contestando la pregunta, no son parte de las señales de los últimos tiempos. Si vamos a Mateo en el capítulo 24, comenzando en el 3 versículo, quiero leérselo para que usted vea de lo que estamos hablando, conforme a la palabra de Dios, que es infalible, que no es inspiración de hombre, sino que es inspiración de Dios. En el 3 versículo dice del capítulo 24 de Mateo, y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los últimos tiempos que está preguntando. Respondiendo, Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, dice Jesús, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra, ¿escuchó? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero observe lo que dice Jesús, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, que lo tenemos hoy en día, reino contra reino, que lo tenemos en este momento, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, que lo tenemos en estos días, y todo esto será principio de dolores. Y ahí sigue diciendo en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ve el versículo